Con Dios todo es posible. No hay nada difícil para Dios. Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Pero este estudio tiene que ver con el hombre. El hombre no puede hacer todas las cosas que quizás quisiera hacer. Vamos estudiando acerca de las limitaciones del hombre. Para comenzar, vamos insistiendo en que el hombre, o un grupo de hombres, o una nación de hombres, no pueden destruir la obra de Dios. Es muy impresionante lo que dicen los judíos en Hechos 5, 38, 39 acerca de la obra de los apóstoles. Dice uno de ellos, si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Nehemías capítulo 6, versos 15, 16, habla de la obra de Nehemías de reconstruir el muro de Jerusalén que había caído. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron. Todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y ellos bien sabían que no la podían destruir. Muy importante enfatizar que el plan de Dios para la salvación del hombre, que este plan se llevaría a cabo por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y este plan era el plan de Dios y los hombres no podían evitarlo. Los judíos, por ejemplo, ellos querían aceptar a Jesús como su Mesías, aún a fuerza. Querían hacerle rey. Pero no, eso no fue el plan de Dios. Y ellos no podían evitar el plan de Dios. En efecto, ellos lo llevaron a cabo. Hechos 8, del 1 al 4, Saulo de Tarso era enemigo de la iglesia al principio. Él consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia
y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ni el apedrear, ni el encarcelar, ni el azotar, los hombres no podían evitar la obra de predicar el Evangelio a todas las naciones. El texto muy citado sobre este tema es el Salmo 139, del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El hombre no puede escapar de Dios. Él es omnipresente. Él conoce a todo ser humano, dónde están, cómo están, nos conoce en todo sentido. Un caso también muy interesante sobre este tema es el libro de Jonás. En el primer capítulo, los primeros versículos, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, denunciar su pecado, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Escapar de Dios, ni pensarlo. Ni pensarlo. Porque tarde o temprano, desde luego será detectado y parado en sus pasos, y se da cuenta que es imposible eso. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En Apocalipsis capítulo 6, 16, 17, hablando de los que querían escapar de la ira y el castigo de Dios, decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Imposible. El hombre simplemente no lo puede hacer. El mismo libro, Apocalipsis 20, del 12 al 15, vi a los muertos, grandes y pequeños,
de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y no se puede evitar. Imagínense cuántas maneras, cuántas tácticas, cuántas mañas el hombre tiene en esta vida, ¿verdad? Para escapar del juicio y del castigo y de las consecuencias de sus malos hechos. Y el hombre entonces se siente muy orgulloso y, él tiene muchos poderes, invencible y todo. Pero en aquel día, si no tienes tu nombre escrito en el libro de Dios, libro de los cielos, el libro de vida, entonces no habrá salida. Será echado, ineludiblemente será echado en el lago de fuego. Y este es castigo eterno. Como hay vida eterna, hay castigo eterno. Algo que la mente del hombre, yo sé que no se puede imaginar, pero debemos creerlo de todo corazón, porque es lo que dice la palabra de Dios. El hombre simplemente no puede esconder sus pecados de Dios. En Números 32, 23, Moisés, después de dar instrucciones, él dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Todo pecado tiene su consecuencia. Y el hombre se engaña solo. En esta vida escapa por mucho tiempo, 10 semanas, meses, años, escapa las consecuencias de sus malos hechos. Y piensa que de alguna manera así será, ya para siempre. Y no. No, hermanos, no. Su pecado os alcanzará. Salmo 69, verso 5. Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos, ni los pensamientos del corazón. No, Dios conoce el corazón, motivos, pensamientos, planes. Él lo sabe todo. Y seremos juzgados, no solamente por los hechos, no solamente por las palabras, sino aún por los pensamientos. Es algo alarmante, pero es lo que la Biblia enseña. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta.
Los hombres escapan. Aún escapan la cárcel. Sí, escapan multas. Escapan muchas cosas de las consecuencias de sus malos hechos aquí en este mundo. Pero aquel día no. En el día final no. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien, otra cosa. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre no puede agradar a Dios si no tiene fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es remunerador de los que le buscan. Dios paga, Él recompensa para el mal y también para el bien. Jesús dice enfáticamente en Mateo 6:24 algo que el hombre no puede hacer. No puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí uno está leyendo esto y cree que está hablando de Satanás, está hablando del mundo. Ok, es cierto, es cierto. Pero el problema, uno de los problemas principales son las riquezas, la prosperidad, las mismas bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Si no somos buenos administradores para usar correctamente las riquezas que Dios nos da, haciendo bien, haciendo buenas obras, siendo bondadosos, generosos, si no somos así, nos hunden en perdición. Pablo habla mucho de esto en 1 Timoteo capítulo 6. No puede agradar a Dios si vive según la carne. Romanos 8, del 5 al 9, porque los que son de la carne es como el cuartel, es como el centro o el cuartel de toda la maldad. Es como el corazón, es la fuente. Desde el corazón salen malas palabras y malos hechos, mala conducta. Entonces, la carne, que es como la sede, es como el cuartel general del pecado, del cual salen todos los actos de maldad. Ahora, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y Gálatas 5, del 19 al 23, da listas de las obras de la carne y también el fruto del Espíritu. Y de esto Pablo está hablando aquí en Romanos 8. Por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios, obviamente, ¿verdad? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Obviamente que no, porque están sirviendo a Satanás. Mas vosotros, hermanos cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mora es como controlar, dirige por su palabra, por la palabra del Espíritu Santo, nos instruye, nos reprende, nos controla, mora. Es como controlar. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, Juan dice que el hombre no puede amar a Dios si no ama al hermano. Aquí se engañan muchos, se engañan, porque creen que están amando a Dios y sirviendo a Dios y adorando a Dios. Pero tiene enojo, envidia, celos, tiene relación mala con los hermanos. Él no ama a Dios y no puede. No puede amar a Dios. Y lo que él diga y lo que él profese es hipocresía. Y Dios bien lo sabe. Y él no acepta las oraciones y los cantos de tales hermanos. No. El hombre no puede amar al hermano a quien ve todos los días. ¿Cómo puede amar a Dios a quien nadie ha visto? Dice Juan. ¿Verdad? Muy, muy buen punto. 1 de Juan 3, 17, el que tiene bienes, ahí están las riquezas, tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Él no es dirigido o controlado por el amor de Dios. No. Él tiene otro dueño. Él tiene otro Señor, pero no es Dios. No puede el hombre escapar de la muerte, desde luego. Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Escapar la muerte? No. Salmo 89, 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lucas 12:20, Dios dice al rico: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas 16 describe el caso del rico y el mendigo llamado Lázaro. Y el rico dice que estaba atormentado en esa llama. Y de ese lugar de sufrimiento no hay salida. El hombre no puede de ninguna manera escapar. Es un pensamiento muy, pero muy alarmante.
Primera de Samuel 28:3, David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Un paso entre mí y la muerte. Y esto es cierto de todos. Esto es cierto de todos. Luego dice Pablo en 1 Timoteo 6:7, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Se pregunta a veces algún rico al morir, dice, pues, más o menos, ¿cuánto dejó? Él dejó todo. Él dejó todo. Nada podremos sacar. No puede el hombre cambiar su estado después de morir. No. Lucas 16, Abraham dice al rico, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y el hombre no puede evitar el juicio final. Eclesiastés 12:14. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Según a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 28:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y desde luego ya hemos mencionado que pero tan importante tener su nombre escrito en el libro de la vida, en el libro de los cielos, en el libro de Dios. Muy bien, entonces el hombre, hay muchas cosas que el hombre no puede hacer. El hombre se siente muy fuerte, muy independiente, muy inteligente, muy poderoso, es capaz de tantas cosas. Y es cierto, desde luego Dios le da la inteligencia, le da la habilidad, le da facultades, talentos, claro que sí, pero debe reconocer sus limitaciones, porque hay muchas cosas que el hombre no puede hacer. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y espero que sea de mucho provecho para todos.